Ok, okidoki, ¿dónde nos quedamos la última vez? Pues, si mal no recuerdo, la última vez nosotros nos quedamos en este formulario de acá, ¿sí? En el cual nosotros, pues, obviamente, teníamos un JText field en el cual nosotros íbamos a escribir un valor y al pulsar el botón lo íbamos a copiar en este otro que tenemos acá. Si mal no recuerdo, al final yo había definido una variable del tipo entero, por lo que teníamos que garantizar que lo que se escribiese en este campo de texto pudiera hacerse un parse int, o sea, o pudiera tomarse o pudiera considerarse como un valor entero. Si no, recordemos que Java es fuertemente tipificado. Cuando yo quisiera almacenar el valor de este campo de texto dentro de la variable, me iba a dar error. ¿Por qué? Porque aunque el contenido del campo de texto es del tipo string, pero la variable se había definido del tipo entera. Evaluemos ahora este pequeño ejercicio que se nos presenta acá. Vamos a crear una ventana, como ustedes pueden ver. La ventana tiene un botón, ¿sí? Tiene un botón y tiene una etiqueta. Y la intención es que cada vez que se haga clic sobre el botón, aumenten la cantidad de pulsaciones mostradas. Vamos a tener el JFrame, ¿ok? Vamos a tener el JFrame. Podríamos utilizar el Content Paint directamente del frame o podríamos crearle un panel. Vamos a ocupar un JButton, vamos a ocupar un JLabel. A este botón hay que agregarle un Action Listener y el método, cuando nosotros le demos Override, lo que vamos a hacer es ir cambiando esta etiqueta, definiendo un acumulador, ¿sí? Entonces, este es el código. Si nosotros lo vemos directamente en IntelliJ, pues obviamente se comienza con importar las librerías que me van a ayudar a la interfaz gráfica. Java Swing y AWT para mostrar la interfaz gráfica. Y luego tengo el Event Action Event y el Event Action Listener para poder darle el comportamiento al botón. Comenzamos definiendo la clase, public class pulsaciones, un atributo privado del tipo botón llamado botón, un atributo privado del tipo JLabel llamado pulsos, y aquí ustedes saben que yo podría, ustedes saben que yo podría perfectamente tener el JFrame, o sea, yo puedo venir y tener el JFrame acá, el tipo JFrame, para que estuviese disponible para todos los métodos del objeto, ¿ok? Entonces aquí tengo la clase, perdón, para todos los métodos de la clase. Entonces aquí tengo ya mis atributos y comienzo con el constructor. Pues el frame, un new JFrame que va a tener por título contando pulsaciones, un JButton que va a decir púlsame, un JLabel, pulsaciones, y aquí vamos a agregarle los contadores de pulsaciones. Yo puedo, como siempre, de dos maneras. Al botón, añadirle un Action Listener y crear una nueva clase que implemente el Action Listener y redefina el Action Perform, o puedo directamente definir acá esa clase. ¿Ok? Son dos maneras que yo la puedo hacer. Yo puedo tener la clase contador pulsos, que es este objeto que estoy mandándole aquí como Action Listener, ¿ok? Puedo tener contador pulsos que va a implementar Action Listener, entonces voy a tener que darle override al Action Perform. O puedo hacerlo directamente desde acá. Creo que eso sí lo discutimos en el video. No recuerdo si solo lo discutimos en clase y por eso esto había quedado de esta manera. Pues bien, tengo este objeto, ¿sí? Tengo este objeto, defino un atributo, el tipo entero que se llama contador y aquí está el método perteneciente a este objeto. Aquí contador, sí, lo estábamos viendo en clase, que aumente en 1. ¿Okay? Primero contador que aumente en 1, entonces pulsos, sectext, pulsaciones más contador. Le doy las especificaciones visuales al frame y luego corro el programa definiendo una instancia de esta clase que se llama pulsaciones. Cuando yo ejecuto el código, ¿ok? Cuando yo ejecuto el código, pues obviamente voy a tener el JFrame con el botón y el label. Y cada vez que yo le dé púlsame, va a ir aumentando, ¿sí? Eso es lo que está haciendo. Aquí lo estoy tapando. Eso es lo que está haciendo cuando hago un override. Ven, lo tengo a la par. Cada vez que yo le doy púlsame, está sumando en 1 las pulsaciones. El concepto siempre va a ser igual. Ustedes van a crear la interfaz gráfica y una vez creada la interfaz gráfica,
van a definirles el comportamiento agregando listeners y sobrecargando los métodos de la clase que están implementando. No es nada complicado, solo es cuestión de acostumbrarse. Pensemos ahora que nosotros tenemos una ventana con dos botones y los botones pueden cambiar el color de fondo de la ventana. Vamos a tener un JFrame, vamos a tener un panel al que le vamos a dar un color inicial. Podemos utilizar el Content Paint que ya trae el frame o podemos crear un panel y añadírselo al frame. Vamos a tener dos botones y como hay dos botones, esto ya es interesante porque, ok, serán dos listeners. De entrada, vamos a ocupar uno para cada botón. Entonces, yo me vengo acá, ¿ok? La clase se llama Cambia Color. Me gusta verla directamente aquí porque podemos hacerle zoom. Vamos a buscar Cambia Color. Bien, Cambia Color. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Importamos las librerías para trabajar con la interfaz gráfica, ¿sí? Tenemos Action Listener y tenemos el Action Event. Acá estoy incluyendo dos más. Ya vamos a ver, luego vamos a ver el por qué, ¿ok? Tenemos Public Class Cambia Color, ¿ok? Tenemos los botones azul y rosa. Haremos referencia a aquella película de dibujos animados que quieren cambiar el color a un vestido. Tenemos un container que se llama P, aunque esto no es necesario. Acuérdense que el frame tiene un Content Paint y bueno, pues lo vamos a colocar. Esto yo lo modifiqué y le puse un combo box como ejemplo para poder elegir. Mejor veamos primero la diapositiva, ¿ok? Acá yo tengo el container que yo sé que no lo voy a utilizar. Comienzo definiendo el JFrame, ¿ok? Azul, un JButton que va a tener el texto azul. Rosa, un JButton que va a tener el texto rosa. Hago el Action Listener cambiar a azul y hago el Action Listener cambiar a rosa. Luego P, que es este container, hago que sea el Content Paint del frame. ¿Ven? El Content Paint que ya trae el frame lo estoy asignando aquí a P y le cambio el color a verde. Ahora le doy un Set Layout de Flow Layout al frame, añado el botón azul, añado el botón rosa. Ahí yo ya podría instanciar mi clase y lo que me va a mostrar es esta ventana, pero con un fondo inicial en verde. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues, hombre, defino la clase cambiar azul, implementando el Action Listener y dándole override al método Action Perform. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues cambiar el color del panel. P, Set Background, Blue. Y si presiona el color rosa, pues vamos a cambiarlo a rosado. ¿Sí? Aquí tenemos la clase cambiar rosa, que se le asignó aquí al botón rosa. Y aquí tenemos la clase cambiar azul, que se le ha asignado al botón azul. Cuando se ejecute, lo vamos a tener de esta manera. Al cargar la primera vez, ¿sí? Al cargar la primera vez, yo tengo el fondo verde y tengo los dos botones. Si presiono el botón azul, me cambia el fondo a azul. Si presiono el botón rosa, me cambia el fondo a rosa. Si ustedes se fijan, hemos creado una clase para cada uno de los botones. A cada uno de los botones le hemos definido un listener, ¿ok? Si imagínense que nosotros tengamos ahora un menú principal con 8 botones, con 16 botones. ¿Será necesario crear 16 clases diferentes? La verdad es que no. El objeto Action Event ofrece un método que se llama getActionCommand, ¿ok? Acuérdense que nosotros lo que estamos haciendo aquí, ¿sí? Lo que nosotros estamos aquí es utilizando Action Event, ¿ven? Cuando yo implemento Action Listener, lo que está recibiendo el método es un Action Event. Pues esta clase Action Event tiene un método getActionCommand, que lo que hace es que me devuelve un objeto con la información sobre el origen del evento. Entonces, yo puedo crear una variable string, ¿ok? Una variable string local y este string que me diga quién fue el que activó el evento. Ahora, si ese string es igual al label que tenga en este caso el botón, ¿puedo hacer algo? Eso significa que yo no me voy a poner a crear una clase para cada botón, sino que a los botones les agrego, vean, utilizo una misma clase. ¿Qué es lo que hace esta clase? Pues simple y sencillamente hacemos eso,
creamos un string, ¿ok? Ese string va a tener el método action command del evento que estamos recibiendo, pero convirtiéndolo en cadena. Si ese string es azul, ¿ok? Si ese string es azul, texto azul, estoy hablando de este texto azul, entonces que me cambie el fondo azul. Pero si estoy mandando el texto rosa, que lo cambie a rosa. ¿Ven? ¿Se fijan? Tenemos un solo objeto, una sola clase, porque aquí estamos instanciando un objeto de una misma clase, en vez de estar creando clases diferentes para cada botón. Pues también yo no solo tengo del event el método getActionCommand, sino que también tengo el obtener fuente, perdón. Esto indica qué objeto, no me dice el texto del objeto o el valor del objeto, me está diciendo qué objeto fue. Entonces yo puedo decir, si la fuente en este caso es una lista, pues lo ha hecho una lista. Si la fuente fue un texto, pues lo ha hecho texto. Esto de aquí, lista, texto y botón, son los nombres de los objetos. En nuestro caso, yo aquí tengo la clase cambiar color 2 que implementa Action Listener. Y vean, si la fuente fue el objeto azul, no estoy hablando del texto azul, estoy hablando del objeto azul. Y aquí no estoy hablando del texto rosa. Vean, aquí no estoy hablando del texto rosa, porque si no eligió el botón azul, fue que tuvo que haber elegido el botón rosado. ¿Por qué? Porque solo hay dos. Entonces, puedo irme por el texto, ¿ok? Bueno, utilizando el método getActionCommand, o puedo irme por la fuente, utilizando el método getFuente. Ahora sí, cuando nosotros estábamos ya en clases, hicimos un pequeño cambio ejemplificando eso. Primero corrámoslo, ¿ok? Entonces, vean, yo tengo aquí cambio de colores de fondo. Tengo el botón azul, que me cambia azul. Tengo el botón rosa, que me cambia rosa. Y aquí tengo este action list. Sopa de pescado, sopa de mondongo, que lo que hace es que cambia el texto del botón que yo tengo acá. ¿Se fijan? Sopa de pescado, me cambia el texto, ¿ven? Sopa de mondongo, pues me cambia el texto. Eso fue lo que se hizo. Si yo estoy utilizando el getActionCommand y le cambio el texto, voy a tener un problema. Acuérdense que nosotros muchas veces vamos a tener múltiples idiomas. Y nosotros, en realidad, ese texto, lo que hacemos es que leemos un campo de algún array y lo colocamos ahí. Entonces, ese getActionCommand hay que tener cuidado con eso. Pues bien, ¿qué fue lo que estábamos haciendo ahí? Sencillo, tenemos los dos botones, azul y rosa, tenemos el container y tenemos entonces ahora el método cambia color, ¿sí? El método cambia color, que es el constructor de la clase cambia color. Comenzamos con el JFrame, cambiando colores de fondo, y vean que creamos un combo box. Creamos un JCombo box que tiene elementos del tipo string. Si ustedes no le colocan el tipo de elemento que tiene, se pueden encontrar con esto. ¿Ok? Se pueden encontrar con esto que dice, ok, pero si no me va a definir de qué es, dígame directamente que es un objeto. Y luego nosotros vamos a ver de qué tipo de objeto es. Porque el combo box puede tener entero, puede tener doble o podría tener algún objeto. ¿Sí? En este caso, nosotros le decimos es del tipo string el contenido. Le añadimos un ítem, ¿sí? A este combo box que llama sopa de mondongo por texto. Le añadimos otro ítem que es sopa de pescado. Los botones utilizan Action Command porque es un comando. Por eso es que aquí tenemos un Action Listener y un Action Event. Pero el combo box lo que tiene son ítems. Usted en realidad no presiona, usted selecciona un ítem. Entonces tengo ítem listener e ítem event. ¿Ok? Pues aquí tengo ítem sopa de mondongo, sopa de pescado. Voy a crear un objeto que implemente la interfaz ítem listener y de ítem listener que haga un override a ítem state change. Es decir, de los ítems si ha cambiado el estado de un ítem. Pues acá agarro y vean azul.setText el string value del ítem seleccionado. Es decir, al botón azul le voy a cambiar el texto convirtiendo en cadena el valor que me va a retornar este JCombo box y el JCombo box tiene varios ítems.
Pues del combo box, ¿qué es lo que estoy tomando? El ítem que ha sido seleccionado. Del combo box selecciono un ítem, lo convierto en string, lo pongo como texto del botón. Ahora tengo el botón azul, el label es azul, tengo el botón rosa, el texto es rosa, agrego el action listener, cambia color 2, ya no tengo cambia color azul y cambia color rosa, el P se hace con el paint del frame, le cambio el color a verde y pongo las especificaciones. Y es que aquí yo tenía primero cambiar color con un action event utilizando getActionCommand, viendo si el texto era azul. Acá tengo cambiar azul y tenía que cambiar rosa. Y es que este se modificó en el aula para agregar el J-Combo Box. Entonces, nada, pues obviamente aquí está claro, simple y sencillamente, si la fuente del clic fue el objeto que se llama azul, que me cambie el color azul. Si fue el objeto pink, pues que me lo cambie a rosado. Ahora, vean esto, este es un Action Listener. Este Action Listener lo que me va a leer son los botones. Vean que si yo cambio esto, no me está cambiando ni azul ni rosa, porque no esos métodos, el override, ¿sí? Este método de acá que tengo de fondo de cambiar color, el método Action Perform, no está pendiente del cambio de estado en los ítems, está pendiente del objeto que yo estoy pulsando. ¿Ok? Bien, magnífico. Aquí está. Easy peasy. Ok, continuemos entonces. El siguiente ejemplo para que nos piden a nosotros para practicar, déjenme ver, este de aquí. Vamos a limpiar esto. Vamos a limpiar esto. Es esto de acá. En el material consultado aparece siempre un ejemplo de este tipo, que es una conversión, ya sea de grados Celsius a grados Fahrenheit, de una moneda a otra moneda. Pues nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a convertir unidades de distancia, ¿sí? Entonces, la intención es que tengamos un JFrame, una imagen mostrada, un label que dice centímetros, un JTextField, donde vamos a escribir la cantidad de centímetros, y luego un label que diga convertido, donde vamos a colocar el valor al que estamos convirtiendo estos centímetros, que los podemos convertir a metros si pulsamos el botón metros, o lo podemos convertir a pulgadas si pulsamos el botón pulgadas. Pues ya sabemos que tenemos un JFrame, ya sabemos que tenemos una imagen, ya sabemos que tenemos los dos labels, ya sabemos que tenemos los dos cambios de texto, campos de texto, y sabemos que tenemos los dos botones. ¿Sí? De nuevo, definimos la interfaz gráfica. Este se llama convertidor. Vamos a verlo acá para poder hacer más grande la letra. Tal vez no le hicimos cambio. Convertidor. Ok, aquí está convertidor. Nos vamos a dar cuenta si cambiamos. Pues bueno, aquí está convertidor. Sabemos que tenemos los dos botones, metros y pulgadas, los campos de texto, origen, donde escribe centímetros, destino, donde aparece el valor convertido. Tenemos las etiquetas, etiqueta 1, etiqueta 2, etiqueta 3. No recuerdo qué hicimos con etiqueta 3, pero no importa. Tenemos un marco que es un JFrame, ¿ok? Entonces, ahora tenemos un frame. Ah, es que le añadí el evento del mouse. Sí, le añadimos el evento del mouse. Pero bueno, eso no importa. Vamos a dejarlo acá. El siguiente ejemplo es el mouse que nosotros vamos a explicar. Y lo que pasa es que se regresó a este ejemplo para colocarlo. Pero bueno, al frame le vamos a añadir un listener del movimiento del mouse. Obviamente va a ser un objeto que implementa un mouse adapter. Y mouse adapter tiene un método que se llama mouseClickEd, que fue que le di clic y recibe un mouse event. ¿Qué es lo que yo hago? Pues acá mando a llamar al padre del que estoy implementando esto y le envío este evento, mouseClickEd. Eso fue lo que hicimos, ¿ok? Acá tengo dos paneles, panel 1 y panel 2. Tengo origen, que es un campo de texto. Tengo destino, que es un campo de texto. A destino le cambio el color de fondo a negro y le cambio el color de fuente a blanco. La etiqueta 1 es un icono, es la imagen, que en este caso es chuquitata.png. La etiqueta 2 dice centímetros, la etiqueta 3 dice convertido, ¿ok? Ahora las etiquetas las alineo horizontalmente para que me queden pegadas, ¿ok? Para que me queden pegadas a la ventana.
¿Por qué? Porque es que en realidad, si yo lo tuviese, si yo no le dijera que fuera a la derecha, aquí pondría la imagen, aquí pondría el label, luego yo tendría espacio en blanco y me pondría aquí el texto. Y este espacio en blanco yo no lo quiero. Yo quiero que me aparezca el texto e inmediatamente después el campo, el label, inmediatamente después el campo de texto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo alineo a la derecha. Eso es lo que estoy haciendo ahí. ¿Ok? Pues bueno, se alinea a la derecha estos labels y vamos a darle un posicionamiento horizontal de 4. Acuérdense que estos valores yo puedo colocar y tienen un número asignado, ¿ok? Un correlativo. ¿Ven? Puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 8. Si estoy diciéndole a la derecha, puedo escribir JLabel right o puedo escribir directamente el número 4. Metros es un botón, pulgadas es un botón. A metros y a pulgadas les agrego el mismo listener, convertidor L. Bien. Destino que no se puede escribir en él. Hago la parte de la ventana, la parte como voy a distribuir, el primer panel, hago un grid layout de 2x2, pongo las etiquetas origen y destino con los campos de texto. El panel 2 es un flow layout, agrego el botón metros, agrego una etiqueta que no tiene nada, es texto en blanco para separar los botones, y luego agrego un pulgadas. Sí, usted teniendo un flow layout pudo haber colocado la separación horizontal y vertical. No la coloqué, ¿ok? Bien, ahora al frame le colocamos la etiqueta 1 en el oeste, el panel 1 en el centro y el panel 2 en el sur. Le damos un tamaño a la ventana, la hacemos visible y qué es lo que pasa cuando le demos cerrar. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con convertidor? Pues bueno, si vamos a tener el action perform utilizando una fuente. Si la fuente fue el botón metros, destino va a agarrar metros. Si no, va a agarrar pulgadas. Metros convierte en doble el valor de texto del JText field para pasarlo a metros. Y en un metro hay 100 centímetros. Pulgadas hace lo mismo. En una pulgada hay 2.54 centímetros, entonces hago la división. Simple y sencillamente, cuando yo corro, lo que me va a devolver, pues es lo que lo que hemos estado programando. Tenemos aquí el layout donde tenemos este panel al oeste, este panel al centro, perdón, tenemos la etiqueta al oeste, tenemos el panel 1 al centro y tenemos el panel 2 en la parte de abajo. Un botón, un espacio, un botón. Si usted escribe una cantidad y lo da a metros, pues aquí lo convertimos a metros y le damos a pulgadas, pues aquí se convierte en pulgadas. Nada diferente. Hey, ¿y qué pasó con el mouse? Sí, es que ahí les mencionaba que en el anterior habíamos agarrado un ítem porque cambiaba el valor de un ítem, pero que si yo quiero agarrar el mouse, lo que tengo que hacer es alguien que me lea el mouse. Pero de momento no estábamos haciendo nada con él. O sea, de momento no estábamos haciendo nada con él. Por eso es que aquí se agregó este. Y en realidad lo que quería demostrar era que él me ayudaba a autocompletar el texto. O sea, si yo decía... si yo digo aquí frame.add, me dice todos los listeners que yo le puedo agarrar. ¿Ven? Me dicen todos. Entonces, en el caso del mouse motion listener, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que agregar? Pues entonces, él aquí me da las opciones. Un mouse motion listener, ¿ok? Si yo lo agrego de esa manera, él automáticamente ya me hace el override. Si no es un mouse adapter que me lee el clic, es un motion listener que me lee si estoy arrastrando. Entonces, eso era lo que yo estaba explicando ahí. Y veo que también lo arrastro o lo muevo. Aquí tengo los métodos que les tengo que dar override si estoy utilizando el mouse motion listener. Era eso, de que el IDE me ayuda a completar código, entonces que no se asusten si no se acuerdan cuál es la clase que tienen que mandar a llamar, cuál es el método que tienen que mandar a llamar, a cuáles tienen que dar un override, que de eso no se preocupen, o sea, no se preocupen. E igual, acuérdense que ustedes pueden consultar en internet, pueden incluso preguntar a un LLM, un asistente de texto pregenerado por inteligencia artificial, y no van a tener ningún inconveniente con eso. Sigamos entonces con la presentación. Pues aquí, obviamente, lo que teníamos es esto, este convertidor, ahí se explican los métodos, y se da. Diferencia entre esto y lo que está en el documento fuente,
que incluso le cambié el color de fondo y el color de fuente al JText Field de convertido, de destino. ¿Para qué? Para que se viera mejor. Es que cuando uno deshabilita, esto se pone gris y a veces no se ve. En serio, a veces no se ve. Es más, y si usted le pone que es disabled y le pone otro color, por ejemplo, fondo negro y el amarillo encima, que hacen buen contraste, también lo pone un poco mate, lo opaca. Entonces ahí habrían que ver. Pues bueno, para facilitar la tarea del programador, se han creado interfaces que deben implementarse cuando se quieren procesar algunos eventos. Por ejemplo, Action Listener escucha eventos del tipo Action Event. Y el método que tenemos que darle override es Action Perform. Key Listener son eventos del teclado. Y tenemos que si se ha presionado una tecla, que si se ha soltado una tecla o si hemos typeado con una tecla. Bien. Mouse Listener escucha eventos de acción del ratón. Si se le dio clic, si ingresamos en un área, si salimos de un área, si se ha presionado algo o si se ha soltado. Tenemos Motion Listener, ¿ok? Que vean que el primero es Mouse Listener, escucha el mouse. El segundo es movimiento del mouse. Es decir, si muevo el mouse o si estoy arrastrando, ¿por dónde voy? Ahora lo que ustedes obviamente tienen que hacer es entonces aprenderse cuáles son los componentes de la interfaz gráfica y cada uno de esos componentes, cuál es la clase que implementa un listener que está pendiente de él y qué métodos tienen que hacerles el override. Pues JButton es un botón aislado, puede pulsarse, el estado no cambia. Toggle Button es un botón seleccionable y de él voy a dividir dos, el checkbox y el radio button. Ellos son selecciones, o sea, el botón es de radio, usted tiene varias opciones, solo puede elegir una. Pero los cuadros de lista, pues son varios cuadros de lista, puede elegir varios. Entonces, ambos, los cuadros de lista y los botones de radio, son en realidad botones. Por eso estos dos son hijos de este padre. Y yo tengo ese método para saber qué es lo que ha sido seleccionado. Cuando yo cree botones de radio, voy a necesitar algo para agrupar esos botones. Ya lo podemos ir viendo. Entonces, ya sabemos que el JButton tiene un constructor que puede ser un texto, pero también podría ser un texto con un icono o podría ser solo un icono. Que el button responde a implementar una interfaz Action Listener dándole un override a Action Perform. Entonces, podría ser el botón con un icono y con un texto, con solo una imagen o icono, y podría ser también solo texto. O sea, aquí en realidad esto no debería... Sí, aquí primero se le puso el texto y luego se le puso el icono. Esa es la diferencia. Que primero se definió con texto y después se le puso el icono. El JLabel es una etiqueta. Puedo ponerle solo el texto y puedo ponerle el texto y la orientación. Puedo ponerle un icono y puedo poner icono y orientación. Entonces, por ejemplo, acá se crea un label, etiqueta de texto, y luego tenemos otro label que tiene una imagen, que es una bandera. Bien, el campo de texto tiene una longitud en columnas, pero también puede estar mostrando un texto, algo así como una máscara. Tengo el texto y la cantidad de columnas, ¿ok? Y aquí tengo, por ejemplo, JText Field, que va a tener hola y va a tener una longitud de 10. Le puedo poner texto, los setter y los getter, o puedo obtener texto. ¿Por qué se hace énfasis en esto? Porque cuando usted tiene un diseño de interfaz, un formulario, usted va a agregar lo que quiera, va a modificar lo que quiera, al final eso es lo que usted hace. Agarra la información de estos campos de texto y lo almacena en objetos que usted tiene instanciados en RAM. Los modifica y luego los vuelve a cargar. Rara vez va a mostrar sobre un label, pero el label también tiene el set text. El botón también tiene el set text, o sea, ponerle texto. Acuérdense la importancia de los setter y getter. JComboBox es lista, ya vimos una lista que es donde poníamos sopa de mondongo, sopa de pescado. ¿Cómo creo? Pues JComboBox, mando a llamar al constructor, luego le agrego los ítems con add item y a cada ítem le tengo que agregar los listener, add item listener, ¿ok? Y puedo tener un get selected index o puedo tener un get item. Vean que aquí valor va a almacenar lo que le regrese get selected index. Para saber qué fue lo que se seleccionó. Y aquí nada más tengo un get item que me dice si algo fue seleccionado o no.
se implementa la interfaz item listener con este método, item state change, ¿ok? Tenemos oyente item listener, item state change, y ahí va. No hay pérdida. Lo único que estamos viendo son los componentes y de esos componentes que estamos implementando y que estamos dándole override a los métodos que estamos redefiniendo. Los JList no son combo box, es una lista de este estilo, es un espacio donde yo voy colocando elementos y yo puedo seleccionar cada uno de esos elementos. Piensen como si fuera un data grid. Tienen esa, como si fuera un data grid de una sola fila. ¿Ok? Entonces, JList, lista 1, y aquí está el constructor. O al constructor le mando el array de elementos, porque esto lo que va a tener es un array. Me está mostrando varios elementos. Bien. Acá tengo un array que se llama cosas, opción 1, opción 2, opción 3. Luego vean que a este JList el constructor le decía que le iba a mandar un objeto que era un array, pero yo no sé el tipo todavía, que se llamaba elements. Bueno, JList L2, ¿ok? JList cosas. Ya le había dicho yo que le iba a mandar un arreglo y que se va a llamar elements. Aquí estoy diciendo que el arreglo que le voy a mandar es del tipo string. ¿Cómo le pongo un evento? List, porque es una lista, selection listener, ¿ok? Y para obtener qué fue lo que se eligió, pues entonces yo aquí tengo un entero, ¿sí? Que es un array que se llama índices. Y aquí voy a poner todos los índices que la persona haya seleccionado. ¿Por qué? Porque puedo seleccionar más de uno. Acá lo que tengo que ver es cuántas selecciones ha hecho la persona. Lo mismo con los botones de check, los check button, ¿ok? Entonces, en la interfaz, list selection listener, y también tengo el método que valor ha cambiado, ¿ok? Entonces, yo aquí tengo, estoy viendo, tengo acá todos los ítems que han sido cambiados, y luego estoy mostrando la longitud de esto y comienzo a hacer lo que yo quiera, ¿bien? El scroll bar es una barra de desplazamiento que puede ser horizontal o vertical, ¿sí? Entonces, el scroll bar, horizontal o vertical, posición donde voy a comenzar y luego hasta dónde va a medir. O sea, es decir, de 0 a 100 me va a medir esta barra, ¿ok? Posición X, posición Y, de 0 a 100 me va a medir esta barra y cada vez que yo la desplace se ha dividido en 100 unidades. Entonces, barra añade un adjustment listener, porque estoy ajustando el valor. Y ese lo que le hace un override es al método adjustment value change, es decir, cómo ha cambiado el valor de lo que estoy ajustando. ¿Cómo obtengo ese valor? Get value. ¿Ok? Get value. Para veamos este ejemplo. Un combo box tiene varias opciones y luego tenemos una barra de desplazamiento. La intención es que si yo selecciono algo, me aparezca aquí lo que seleccioné y si yo me desplazo con esta barra de acá, me aparezca acá cuánto me he desplazado. Este se llama combo y scroll. Vamos a buscar combo y scroll acá, combo y scroll. Acá lo tenemos. Entonces, primero lo ejecutamos y luego lo vamos a ver. Primero lo ejecutamos y luego lo vamos a ver. Le doy a ejecutar y vean, aquí está. Yo selecciono una opción y me cambia el label en la parte de abajo la selección que yo tenga. Pero si yo desplazo esto, vean, me estoy dando los valores, aquí estoy más o menos por la mitad, pueden ver que lo ha dividido en 100 unidades, aquí es 100, aquí es 0, aquí es 100, aquí es 0. Entonces, vamos a ver qué fue lo que se hizo. Perfecto. Tengo un container, que al final no sé si voy a utilizar el container, no sé, por costumbre lo colocaba y después me hacía el content paint y lo ponía ahí, pero en realidad no sé si lo voy a utilizar. Tengo el JPanel, tengo los dos JLabel, el combo box. Ojo, vean que estoy colocando predeterminado. No le estoy colocando si es private, no le estoy colocando si es public. Le estoy poniendo el por default. Ustedes ya saben, por default en Java, qué implicaciones tiene para con las clases del mismo paquete, clases de diferente paquete, métodos de todos los métodos de la clase. Entonces, perfecto. Tengo aquí un array del tipo string, que es una lista. Vean que el combo box me muestra una advertencia, porque estoy diciendo que es un combo box, pero no estoy diciendo de qué, ¿ok? No estoy diciendo de qué va a ser el combo box, qué es lo que va a tener adentro. Todavía no lo estoy diciendo. Es más, me dice que el combo box tengo que ponerle
de qué va a ser. No me está marcando error porque en tiempo, luego lo puedo colocar. Pero es que aquí yo puedo decirle string, ¿ok? Esto va a ser string y ahí está, ya no me da error. O le puedo decir directamente que lo que va a tener son enteros. Me está mostrando error porque aquí abajo le estoy asignando ya valores del tipo string. Pero si yo no tuviera el resto del código, aquí no me marcaría error. Entonces, lo correcto es colocar siempre de qué va a ser el combo box o de qué va a ser el JList, pero le va a mostrar advertencia, no le va a mostrar error. Tengo una alumna que es obsesionada con advertencias. Tiene que ser cero. Siempre, siempre, siempre tiene que ser cero. No puede haber ninguna advertencia. Le da ansiedad. Ok. Entonces, acá tenemos el string, que es una lista, opción 1, opción 2, opción 3. Podrían ser más, sin ningún problema. Vamos a ponerle no tienes opción. Cambiamos el lenguaje del teclado. Regresamos acá porque le di un montón de comandos. No tienes opción, ¿ok? Opción 3. Algo toqué. ¿Qué fue lo que toqué? Acá. Perfecto. Y ahí está. No tienes opción. Se lo dejamos. Ahora tenemos un scroll bar que es una barra 1. Pues bueno, el constructor de la clase, tenemos el JFrame, le ponemos el título, vamos a hacer el panel que sea un grid layout de una fila, 3 columnas, y aquí está la separación horizontal y vertical. Vamos a ponerle de color de fondo a este panel un gris claro, ¿sí? Ponemos una etiqueta que diga elegir, alineada a la derecha, vean, un JLabel, el texto y hacia dónde lo estoy alineando. Luego tenemos un background, ¿sí? De este label de acá, que es amarillo. Ahora, añado al panel 1 ese label. Luego tengo el combo box, ¿sí? El combo box acá. Lo creo llamando llamar al constructor y hago un for desde igual a 0 hasta la longitud de lista, que en este caso va a ir de 0 a 3, ¿ok? ¿Y qué es lo que hago? Añado este string, este índice, el que está en la posición 0, el que está en la posición 1, el que está en la posición 2 y el que está en la posición 3. ¿A quién? Al combo box. Eso es lo que estoy haciendo, lo agrego. Ahora le pongo un listener al combo box que se llama oyente combo. ¿Qué es lo que hace oyente combo? Implementa un ítem listener y si cambia el estado, por algo, si cambia el estado, lo único que hago es que vean, agarro el índice, ¿ok? El índice de qué fue lo que yo cambié. Channel 1, get selected index. Bien. Y mensaje, que es el label, le pongo el texto convirtiendo en string lo que seleccioné. ¿Para qué está utilizando este? En realidad, no me acuerdo qué fue lo que hicimos en el aula, pero aquí ya lo que estoy haciendo es directamente mandando el selected item. Creo que lo hice es que le pasábamos el texto, el índice del texto, para que agarrara el valor, pero después directamente podemos agarrar directamente el selected. Es decir, aquí agarraba cuál era el índice y luego recorría este indicándole ese índice que era lo que quería que me mostrara, pero se puede hacer directo. Creo que eso fue lo que se hizo en el aula. Ok, agrego el combo box al panel 1, creo el scroll bar. Ahora, ya vimos que de 0 a 100 funcionaba, lo máximo es 50. Vean, valor 0, extend 0, min 0, máximo 50. Y es una barra horizontal. Va a la just listener, le agrego el listener, un oyente barra. ¿Qué es lo que hace oyente barra? Agarra el adjustment listener, le hacemos override al método, es decir, si ha cambiado, tengo un valor entero que me agarra el valor de la barra, lo que se ha desplazado. Tengo un string, valor en la barra, más valor, lo concateno, y al mensaje le pongo esa cadena que he concatenado. De ahí para acá, añadimos el scroll bar al panel 1. Luego tengo un panel 2 que va a ser un border layout, también va a ser gris claro. Tengo mensaje, este es, va alineado a la izquierda. Le ponemos un color de fuente azul y luego lo añadimos, ¿ok? Lo añadimos acá, vean, P2, añadimos norte, mensaje, ¿ok? Añadimos el panel 1 en la posición norte del frame y el panel 2 en la posición sur del frame. Set visible, set size, set visible, ¿y qué es lo que va a hacer cuando yo lo cierre? Ahora perfectamente lo puedo correr, lo puedo ejecutar y aquí lo tengo.
¿Se acuerdan que esto le cambiamos que ya no llega a 100? Ahora llega a 50. ¿Ven? Ahora llega a 50 y aquí tenemos no tienes opción. Te lo coloco acá. No tienes opción. ¿Ven? Sencillo. Solo es de saber colocar los componentes y cuáles son los listeners de cada componente. Eso es todo. ¿Cuál es el listener de cada componente y cuál es el método al que le tengo que dar un override para programarlo? Interactúo con ellos y ahí no hay problema. Si estoy hablando del mouse, acuérdense que tengo el mouse motion listener y tengo el mouse listener. Pues el motion listener era si arrastraba o si movía el mouse. Veamos esta pequeña ventana. Si yo estoy moviendo, me va a aparecer en el JList moviendo, ¿ok? Que tiene un panel scroll. Y si arrastro, es decir, si yo agarro este control de acá para moverme en el scroll, aquí me tendría que decir arrastrando. ¿Bien? Eso es lo que yo tengo que hacer. Se llama mouse ejemplo 1. Vamos para mouse ejemplo 1. Mouse ejemplo 1. De nuevo lo voy a correr para mostrar qué es lo que hace y luego lo vamos a ver por dentro. Entonces vean, aquí tengo, ¿ok? Aquí tengo leyendo acciones del mouse. En este panel blanco, el mouse no se lee, no lo estoy escuchando. ¿Ven? Aquí puedo mover el mouse y no lo estoy escuchando. Pero cuando toco el panel de fondo, entré. ¿Vieron? De la posición 70. Me moví, entré en 79.67 y salí en 79.67. Me voy a poner aquí abajo. ¿Ven? Me lee. Y si le doy a arrastrar, me dice que lo estoy moviendo, ¿ok? Me estoy moviendo. Creo que no le puse el arrastrar. Solo le puse el mover y las coordenadas en X y en Y, ¿ok? Eso es lo que está haciendo. Bien. Cerremos esto. Veamos lo que tenemos adentro de este ejemplo. Tenemos un JList que se llama lista de acciones. Luego tenemos un JLabel que se llama posición. Tenemos un default list model. Las listas ocupan un modelo. A esta lista le voy a asociar un modelo. ¿Cuál es el warning? Que también le tengo que decir de qué va a ser esta lista. Él está esperando que yo le diga el tipo de elementos que va a tener la lista. Lo mismo el model. O sea, si yo me voy por acá, me va a decir el warning, porque me va a decir, ok, el model tiene que decirle de qué va a ser. Y tiene que coincidir con el JList que yo estoy usando. Eso es todo. Esa es la advertencia. No se asusten, no es nada raro. Ahí va bien. JScrollPaint. No es un JPaint, ¿ok? No es un JPaint. El JPaint solo me crea el panel, JPanel, sino que este es un JScroll, ¿ok? JScroll que me va a permitir tener la barra de desplazamiento horizontal y vertical. Comenzamos con el frame, leyendo acciones del mouse, lista acciones, vean, es un JList, lista acciones, instancio del objeto, y aquí ya le digo que era del tipo string. Coincide con esto, no hay problema. Ahora, a la lista de acciones yo les dije que le tengo que asociar un modelo. Entonces, el modelo de selección que le voy a dar a esta lista, el modelo de selección acá es que va a ser selección simple. En las presentaciones anteriores, yo les dije que en los cuadros de lista uno puede seleccionar varios ítems. Yo aquí estoy diciendo que en esta lista solo se pueda seleccionar uno. No puedo seleccionar varios, solo puedo seleccionar uno. Ahora, modelo, que es default list model, lo instancio, ¿ok? Igual, aquí me está diciendo, hey, ¿y por qué no le pusiste de qué lo ibas a instanciar? No importa, o sea, ya le dije aquí que es string, ese es el warning, no importa, ¿ok? Posición, new label, posición, setText, coordenadas, X y Y. Panel 1 es nuevo, JScrollPaint, aquí está, no hay ningún problema. Pongo la posición, que va a empezar en 20 para X y 120 para Y, que va a tener una anchura de 220 y una altura de 100. Ahora, Save View por View, lista acciones. Vean lo que estoy diciendo. A este panel, lo que yo le estoy dando con el Save Viewport es que lo que voy a observar dentro del panel es lista acciones. ¿Ven? Lista acciones, que es el JList.
Hago un frame, a este frame le agrego etiquetas vacías a la izquierda y la derecha porque puse un border layout y yo quiero dejar espacios en blanco. Quiero dejar espacio en blanco para que el mouse pueda moverse por ahí. Pues agrego el panel 1, agrego el label posición y vean, al frame le agrego el mouse motion listener. Por eso es que cuando yo me desplazaba dentro del cuadro de lista, no me leía el movimiento del mouse, porque el que tiene el movimiento del mouse, el que escucha el movimiento del mouse es el frame. Hago la ventana visible, ¿ok? Listo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Bueno, oyente mouse implementa mouse motion listener. Aquí agarro el evento mouse event, que es mouse drag it, ¿ok? Y mouse move it. Arrastrando y moviendo, ¿ok? Arrastrando y moviendo. Son las dos cosas, arrastrar y mover. Defino la variable entera X y Y. X es coordenada en X del evento del mouse. Y es coordenada en Y del evento del mouse, ¿ok? Posición, sectex, coordenadas X y Y. Aquí están las coordenadas. Y vean, al modelo le agrego el string arrastrando X y Y en X y Y. Y a lista de acciones le pongo el modelo. Yo les dije que lista de acciones está asociada a un modelo. Ah, ya me acordé. Le quitamos el listener al JPaint y por eso es que no me daba el arrastrando de la barra. El mouse movimiento del mouse, lo mismo, X y Y. ¿Dónde está X? ¿Dónde está Y? Obviamente, este X y Y se pudieron haber creado, definido como atributos de la clase oyente mouse. Y luego, adentro de este de acá, simple y sencillamente asignarles el valor para no repetir esta línea de código. ¿Okay? Para no repetir esta línea de código. Pues bueno, posición sectex, coordenadas, moviendo y el modelo lo estoy metiendo dentro del scroll pane en el list. Entonces, como yo no estoy escuchando este de adentro, solo estoy escuchando afuera, si yo arrastro aquí afuera, ahí sí me va a decir arrastrando, ¿ven? Pero como este panel no lo estoy oyendo, ya no me muestra el arrastrando de esta barrita. Si yo le pongo que también lo escuche, yo me puedo mover por aquí adentro y me va a dar. Ahora, vean que aquí solo puedo seleccionar un elemento. Solo puedo seleccionar un elemento por default, no puedo seleccionar varios. Y eso es lo que hago. ¿Para qué lo van a usar ustedes en sus programas? No lo sé. Okay, eso no lo sé. Veamos. Estamos aquí. Se lo hemos puesto al JFrame. Exacto, perfecto. Aquí se muestra. Me voy a quedar acá porque ya va 1 hora de video. Vamos a dividir igual, sí, lo vamos a dividir siempre en fragmentos de 1 hora. Les dejo que revisen esto de acá, ¿ok? Revisen este sitio web de acá. Es un programador que él hizo esta pequeña ventana, esta pequeña interfaz. Él es Cristian Henao, ¿sí? Y ahí está el Blogspot. Él tiene varios ejemplos con interfaces gráficas. Pues vean que aquí tengo un label, ¿ok? Pareciera que fuese un label. Vayan ustedes a ver qué es, porque está hundido. Es un botón como hundido. Luego, aquí tengo un text field y tengo un botón agregar. Lo que ustedes escriben aquí, al darle a agregar, lo mete en la lista. Lo mete en la lista. Si ustedes seleccionan algo y le dan eliminar, lo borra de la lista. Si ustedes seleccionan algo y escriben algo en el texto y lo agrega aquí al fondo. O sea, agrego, elimino o borro toda la lista. Y me muestra que se agregó un nuevo elemento o el índice de la posición en la que estaba el elemento seleccionado que borré. Entonces, ahí está de Code Deja Vu, de Blogspot, este ejemplo de JList. Revísenlo y expliquen el código. Acuérdense de la técnica del patito de goma. Voy a agarrar este código de un programador externo, algo que encontré en internet, y lo voy a empezar a leer a ver si le entiendo. Si no le entiendo, pues entonces necesito repasar. Pero aquí la base es que ustedes entiendan la teoría. Puedo copiar el código y decirle a una inteligencia artificial, explícame el código o explícame qué hace esto. ¿Ok? O sea, ustedes pueden, propiamente aquí, por ejemplo, yo tengo lo del modem, ¿ok?
yo tengo el model. Entonces, yo tengo esto de acá. Y digamos que yo no sé qué es lo que está haciendo ese texto de ahí. Yo no sé qué es lo que está haciendo. Entonces, me vengo para acá, agarro un modelo de lenguaje, ¿ok? Agarro un modelo de lenguaje y le digo, explícame, explícame este código y él va a detectar el lenguaje de programación. Y le doy enter, ¿ok? Explícame este código y aquí viene él y te dice, bueno, tranquilo, está trabajando, vamos a dejarlo trabajar. El código que has proporcionado es un método, vean, ya sabe que es un método, la teoría, es importante la teoría de la clase MouseEvent, que se llama cuando el usuario arrastra el ratón sobre un componente. En este caso, el método se llama MouseDragged. El método MouseDragged recibe un objeto MouseEvent y me está diciendo luego que lo va a colocar. Por último, el método añade una nueva entrada a la lista modelo que contiene el texto y me lo va explicando línea por línea. Si esta explicación no me satisface, puedo ver otras versiones. Me lo explica de otra manera diferente, vean, me lo explica de otra manera diferente, aquí me lo explica de otra manera diferente. Si ustedes están cocinando o están haciendo otra cosa o no quieren estar leyendo, siempre lo pueden pedir. El código que me has proporcionado es un método de escucha de eventos de mouse llamado... ¿Ok? Son las opciones que tienen. O igual ustedes vienen y dicen cómo añado elementos a un JList en un JScrollPaint. Lo colocan acá. Si ustedes saben lo que van a pedir y ustedes entienden la teoría, pues obviamente esto es una herramienta. Para agregar elementos a un JList en un JScrollPaint, primero debes tener una referencia al modelo de la lista. El modelo de la lista es quien controla el contenido. Una vez que tengas la referencia al modelo, se le agregan elementos a la lista utilizando addElement. Y aquí me viene un ejemplo. Tengo un JList que se llama lista, tengo un ScrollPaint, ¿ok? Y a este ScrollPaint lo que le estoy mandando es la lista. Estoy diciendo que el contenido del ScrollPaint va a ser la lista. Ahora obtengo una referencia al modelo, default list model, que se llama modelo, default list model, lista get model, ¿ok? Aquí está. Ahora modelo, add element. No me satisface esta porque yo quiero decirle, le quiero dar un set, acuérdense que nosotros ya le decíamos set model, set default model, entonces podríamos, ay, perdón, ¿dónde está? Estoy abajo. Podríamos decir otra versión. En esta otra versión, yo aquí le agrego, ¿ok? Le agrego varios elementos a la vez, modelo add all a la lista, y hay alguno en lo que me va a decir el set model. En alguno me va a salir el método set model, o pueda que no, pueda que siempre me lo diga de esta manera. La cuestión es que ustedes entiendan y se apoyen, que utilicen las herramientas. Yo me quedo de momento acá. Estamos en la diapositiva 155. Bien. Yo me quedo acá. Les voy a grabar el siguiente video, pero de momento voy a subir esto. ¿Ok? Tengan un excelente día, coman bien, duerman bien, hagan ejercicio, no olviden protector solar y bálsamo labial.